Antes de empezar a responder las preguntas de la guía y hablar sobre Santiago, quiero comentarles algunas cosas sobre este mismo. Ayer mi papá comentó que era el medio hermano de Jesús, pero también quería comentarles de que él era considerado el líder de la iglesia de Jerusalén. Ustedes habrán escuchado que los pilares de la iglesia primitiva solían ser Pablo y Pedro. Pedro para los judíos y Pablo para la circuncisión. Habrán escuchado también de que otro de esos líderes grandes fue Juan, porque fue el que más duró vivo. Pero ellos salían a viajes misioneros durante mucho tiempo. Ellos solían viajar hacia Roma. Pablo, Pedro los encontramos yendo muchas veces hacia Roma. A Juan también lo encontramos viajando a muchas iglesias. De eso se trata la primera, segunda y tercera carta de Juan. Entonces necesitaban a alguien que estuviera cuidando la iglesia primitiva o la iglesia de Cristo en Jerusalén. ¿Quién era este? Era Santiago. Por eso algunas de las cosas que vamos a leer hoy se cree que fueron escritas un poco antes de la destrucción del templo, o sea, entre el año 68 o 69, después de Cristo, obviamente. Y también vamos a leer, escuchen esto, cada vez que estemos leyendo el libro de Santiago o la epístola de Santiago, debemos de recordar esto. Estas son las palabras de un ex ateo. Y ustedes me van a decir, Carlos, ¿qué cosa decís? Lo que pasa es que los evangelios relatan cómo los hermanos de Jesús, sus medios hermanos, estuvieron durante mucho tiempo en desacuerdo con el ministerio de Jesús, con el ministerio mismo. Incluso uno de los libros de Og Mandino, no sé si ustedes lo habrán leído, Operación Jesucristo, relata cómo es que Santiago se quebró contando la historia, cómo es que él, hasta que Jesús murió, creyó en él. Por lo tanto, me parece sorprendente aprender de alguien que comenzó sin creer mucho en Jesús, pero luego terminó siendo el líder de la iglesia en Jerusalén. Quizás el jueves les cuente cómo murió Santiago. A lo mejor encontramos alguna relación, porque incluso la forma en la que la historia relata cómo murió es algo que impacta nuestras vidas. Pero por hoy vamos a la pregunta 1. La pregunta 1 dice, ¿qué es la fe sin acepción de personas? Pero antes, yo pienso que ya se han conectado varios. Entonces, por favor, empiecen a comentar esto, empiecen a responderme esto. Porfa, respondan ahí en los comentarios. Ahí. ¿Quiénes son los que más saben de la Biblia? A la mitad del estudio voy a hablar sobre esto, sobre la Biblia y de Dios. Y porfa, respóndanme esto. ¿Quiénes son los que más saben de la Biblia y de Dios? Bueno, dejémoslo en Dios, porque si sabe de la Biblia, sabe de Dios. Entonces, ¿quiénes son los que más saben de Dios? O los que más conocen de Dios. Porfa, ayúdenme comentando vuestras respuestas o lo que ustedes piensan. Y a la mitad del estudio vamos a hablar sobre esto. Bueno, la pregunta 1, ¿qué es una fe sin acepción de personas? Voy a ponerlo un poco en contexto. O sea, vamos a remontarnos hacia el año quizás 34 después de Cristo, o quizás al año 40 después de Cristo, al año 50 después de Cristo, y vamos a recordar cómo lucían las personas con mucho dinero en ese tiempo. Ahora, si ustedes ven a una persona adinerada, no necesariamente va a lucir muy diferente a todos nosotros. Puede ser que ande guardaespaldas, puede ser que no, pero ellos, la mayor parte de ellos incluso tratan de ser un poco modestos. En aquel tiempo no era así. En aquel tiempo, los adinerados siempre andaban más de 4 sirvientes alrededor de ellos. Siempre andaban esclavos alrededor de ellos y vestían ropas únicas. Vestían telas que solo podían conseguir personas con mucho dinero. Ustedes habrán escuchado que el color púrpura, el color carmesí, no era algo fácil de conseguir. Por lo tanto, personas adineradas eran los únicos que podían optar a esos colores. Hoy, cualquiera puede vestir cualquier tipo de color.
quizás no cualquier tipo de marca, pero cualquiera puede vestir cualquier tipo de color. En aquel tiempo era mucho más fácil distinguir a una persona adinerada que hoy. El problema que estaba sufriendo la iglesia y que está hablando Santiago es que muchos preferían solo a los adinerados. Cuando los adinerados llegaban y se sentaban en la congregación, uno se paraba desde enfrente y les decía: «Hey, te reservé un puesto. Vení, sentate a la par mía, seamos amigos». Pero cuando entraba una persona pobre, extendían su brazo y le decían: «No, ya está apartado, váyase para atrás». O en los ministerios le daban la bienvenida a los adinerados y le decían: «¿Sabes qué? Te vamos a poner a servir aquí, allá. Es más, te vamos a hacer ya líder de esto o del otro». Pero a los pobres ni siquiera les dejaban entrar a los ministerios. A eso se está refiriendo Santiago, pero antes de seguir desarrollando esto, Santiago dice algunas cosas que las personas adineradas suelen hacer y de forma equivocada. En el verso 6 y en el verso 7 lo van a encontrar. Entonces, como un hermano en la fe, si ustedes alguna vez se han encontrado en algún tipo de bienestar económico o estabilidad económica, no precisamente lujos o riquezas en extremo, pero algún tipo de estabilidad económica, tengan cuidado con jamás hacer estas tres cosas. Santiago nos las dice: nunca opriman al pobre. ¿Qué significa oprimir al pobre? No se lucren de su miseria. No traten de hacer préstamos peores que los bancos y tratarles peores que los bancos. La segunda cosa dice que ellos arrastraban a los pobres a los tribunales. Eso dice que por medio de justicia deshonesta, o sea, justicia comprada, maltrataban a los pobres. Y por último, blasfemaban. Es bastante fácil creer que el dinero lo puede hacer todo y creer más en el dinero que en Dios. Tengan mucho cuidado si en algún momento se encuentran en algún tipo de estabilidad económica. Siguiendo con el problema que estaba la iglesia en Jerusalén sufriendo con esto de hacer acepción de personas. Definamos de una forma diferente la acepción de personas. Pongámosle favoritismo. ¿Qué significa? Cuando yo prefiero a un grupo de personas que a otro, por razones terrenales. Ahora, yo me estaba riendo porque a quien yo estaba leyendo dice razones terrenales, pero yo después me puse a pensar esto, y por favor ustedes díganme esto. ¿Hay alguna razón espiritual por la que yo deba de preferir a alguien más que a otro? Díganme ustedes, porfa. Yo estuve pensando y se me hizo difícil. ¿Hay alguna razón espiritual por la cual yo puedo tener favoritismos? ¿Verdad que no? No hay razón espiritual para tener favoritos, ¿verdad? De decir, este me cae mejor que aquel. Es más, cada vez que nosotros tenemos favoritos o cada vez que nosotros actuamos en favoritismo, que decimos, este me cae bien por esto o lo otro, sepan que es acepción de personas y la Biblia en este caso llama a eso pecado. Lo peor del favoritismo o lo peor de la acepción de personas, y escúchenme bien porque yo creo que somos varios los que caemos aquí. El peor tipo de favoritismo son aquellos que tienen excusas aparentemente espirituales para tener favoritos. O sea, aquellos que se creen muy religiosos, que dicen que esta es la razón por la cual ellos prefieren a otros que a los demás. ¿A qué te referís, Carlos? Hay algunos que dicen, yo no me llevo con adúlteros. Yo no voy a esa iglesia o a ese ministerio porque ahí solo hay mentirosos o pecadores. Y dicen, yo no me llevo con los que son pequeños o los que son grandes, muy grandes.
Entonces dicen, hay una razón religiosa por la cual yo no me llevo con esta persona, por la cual yo no tolero a esta persona. Escúchenme esto. En el momento que nosotros decimos, no me agrada a alguien, ya es pecado. Que me cae mal a alguien, que veo de menos a alguien, que le trato mal, ya es pecado. La Biblia lo dijo aquí, en este capítulo. Se llama acepción de personas. Y eso es no amar al prójimo como a mí mismo. Eso es pecado. Y por favor, esto no lo dice Santiago, pero lo encontramos muchas veces Pablo diciéndolo a la iglesia. Si ustedes y yo seguimos en esto, pronto van a dividir la iglesia en la que están o el ministerio en el que están. Muy pronto van a encontrarse dividiendo gente, dividiendo ministerios. Espero yo, ustedes no sean parte de los que están dividiendo, o peor aún, sigan a los que están dividiendo. Porque eso es lo que causa la acepción de personas, división. Ahora, me encanta cómo termina esta parte Santiago, porque termina con una de las frases que yo nunca había puesto atención, pero hoy rebotó en mi corazón más que nunca. Dice, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Yo traté de pensar en algún tipo de historia donde el juicio y la misericordia estaban batallando y llegaban delante de Dios acusando al hombre. Y por alguna razón que nadie entiende, la misericordia siempre gana a la par de la justicia. Eso es el amor de Dios. ¿Y por qué les quería decir eso? Porque es tiempo de pedir perdón a Dios y que se arrodillen y digan, Dios, perdóname por las veces que he tratado mal a otros. Perdóname por las veces que he tratado mal a aquellos que no son tan inteligentes como yo, que no tienen tanto dinero como yo, que no lucen como yo, que no están en el mismo ministerio que yo. Dios, perdóname. Y al nosotros arrodillarnos y decir, Dios, perdóname por todas las veces que he tratado mal a otros o he sido elitista, la misericordia va a triunfar sobre el juicio y vamos a alcanzar perdón. Pero debemos de hacerlo. En la siguiente sección del capítulo 2 habla sobre la fe. Y ahora es importante que sepan por qué va a hablar sobre la fe. Es que Santiago no quiere solo que ellos dejen la acepción, sino que alcancen a los menos favorecidos económicamente. Entonces, Santiago les dice, si ustedes realmente tienen fe, van a ayudar a los menos favorecidos económicamente. Van a ser generosos, porque eso es lo que la fe hace. La fe actúa, la fe tiene obras. Dos descripciones en este capítulo de Santiago sobre la fe es que la fe actúa y la fe tiene obras. Yo sé que se ven un poco redundantes, pero es la forma en la que Santiago lo ha descrito. Ahora, aquí mi papá ayer mencionó la aparente discrepancia si somos salvos por fe o por obras. Ya entendimos de que una fe sin obras está totalmente muerta. La fe que salva, la fe que justifica, debe de producir algo. Entonces, véanlo así. Si mi fe no me está llevando a tener obras, entonces tampoco me ha salvado. Si no obra mi fe, tampoco salva. Bastante lógico. Entonces no voy a pasar mucho tiempo en esa aparente discrepancia, pero quiero que recuerden los ejemplos que Santiago ocupa. Ocupa a Rahab y a Abraham. Pronto le puede decir por qué. Recordemos que ellos, las cosas que hicieron fue una prueba, dice Santiago, de su fe. Ahora, eso es lo que nosotros sabemos. Esto es lo que nosotros hemos escuchado muchas veces. Ahora, respondamos la pregunta que yo les hice al principio. ¿Quiénes son los que más saben de Dios? Jenny, ¿qué han dicho?
Pienso que somos los cristianos. ¿Dijo quién? Samorita Goches. Samorita Goches dijo que los cristianos somos los que más conocemos de Dios. A ver. Norman Oso Cuellar dice, los que más leen y ponen en práctica lo aprendido. Los que más leen y ponen en práctica lo aprendido. ¿Ok? Glory dice, Glory. los pastores y maestros espirituales. ¿Ok? Odali dice, antes creo que conocían más de él los que estuvieron junto a él. Ahora los que viven estudiando su palabra. Los que viven estudiando su palabra. Y Lisandro dice, en el antiguo tiempo eran los sacerdotes. Y ahora los maestros y evangelistas. Y el último Hugo dice, en tiempo antiguo el sumo sacerdote, hoy en día los teólogos y pastores preparados. Muchísimas gracias por todos vuestros comentarios. En serio que han edificado esto porque han dado una perspectiva normal sobre quiénes creemos que son los que más saben de Dios o incluso los que más conocen de Dios. Pero vean el verso 19 del capítulo 2 de Santiago. Tú que crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ahora creo que ustedes se pueden responder. ¿Quiénes son los que más conocen a Dios y los que más saben de Dios? Los demonios. Ustedes y yo no conocemos a Dios como los demonios. Los demonios pueden ver cosas que nosotros no podemos ver. Es más, la Biblia relata que cada vez que un demonio se acercaba a Jesús, caía al suelo, rendido pidiendo piedad, porque conocía verdaderamente quién era Jesús. Los demonios definitivamente conocen mejor a Dios que nosotros. Por eso se trata, por esto lo que le voy a decir es importante. No se trata de lo que nosotros conocemos. Se trata de lo que nuestra fe está produciendo. Ustedes podrán ser teólogos, como dijeron ahí, podrán saber mucho de Dios, podrán ser pastores, podrán ser líderes, podrán ser profesores de teología, podrán ser quien ustedes quieran ser, creyendo que conocen más que Dios. Pero si vuestra fe no está produciendo obras, no está produciendo cosas buenas, no hay diferencia entre nosotros y los demonios. Ninguna. Básicamente, ¿quién sabe si somos salvos? Por eso deben de ver vuestra fe y decir, necesito asegurarme, necesito orar para que Dios empiece a poner en mi corazón que mi fe produzca obras, que mi fe empiece a hacer cosas. Entonces, vean a Abraham y a Rahab. Por eso les pedí que recordaran estas dos personas. Miren el tipo de cosas que hicieron estos dos. La fe de Abraham, ¿qué hizo? Puso en riesgo la vida de su único hijo. ¿Qué hizo la fe de Rahab? Puso en peligro su propia vida, traicionando a su propia ciudad, a sus propios dioses y creyendo en dos espías. Tal parece que todos aquellos que han tenido obras producidas por fe se ven como aquellas que son totalmente dependientes de Dios. Las obras de la fe se ven así. Por favor, vean esta imagen. La fe es dar el primer paso aun cuando no tengo la imagen de todo el camino, aun cuando no puedo ver todas las escaleras. Las verdaderas obras de la fe son aquellas en las que no podemos hacer nada nosotros mismos, en las que nosotros vemos la acción, vemos lo que Dios nos está llamando a hacer y decimos, es imposible que yo lo pueda hacer. Las obras de la fe es en las que necesitamos total dependencia de Dios. Todas aquellas obras que no tengan parecido a lo que Rahab y Abraham hicieron, déjenme decirles, no son obras de la fe. Son simplemente obras de nuestra necesidad religiosa de cumplir rituales. Y lastimosamente, ¿quién sabe si hay diferencia entre nosotros y los demonios?
Bueno, sí, los demonios saben más. Yendo al capítulo... Ay, no puede ser, me quedan 7 minutos. Entonces voy a correr con esto. En el capítulo 7, habla sobre en el capítulo 3, perdón, habla sobre la lengua. Y hay 5 descripciones, no, quiero ver 3, 6. Hay 6 descripciones sobre la lengua. Ustedes como buenos estudiantes de la Biblia, quiero animarles a encerrarlas en un círculo, a buscarlas después de esto. La primera descripción es un freno de caballo. ¿Qué quiere decir el freno de caballo? Es relación de tamaño y dominio. Luego, timón de un barco, diciendo que la lengua es la que guía. Luego, fuego, de la capacidad de esparcimiento de la lengua, o sea que puede regar un rumor por cualquier lado. Lastimosamente, la lengua, dice, es indomable. Dice también que es como una fuente que puede producir cosas buenas y cosas malas, pero también dice que es como los higos, que aquellas lenguas que pertenezcan a un cristiano deben de hablar cosas cristianas. Ahora, la lengua, como lo vimos ahí, es uno de los órganos más pequeños con tanto poder. Yo nunca me había detenido o me había puesto a pensar sobre esto del freno de caballo. Pero quiero que sepan esto, los frenos de caballo van atados a lo que se llama riendas, ¿verdad? Todos hemos escuchado, se me fueron las riendas, es con lo que se controla el caballo. Pero alguien me dijo una vez, los caballos sienten tu miedo. Entonces yo les dije, ¿qué? ¿Tienen un sexto sentido que siente mis palpitaciones o que me vea los ojos y de ahí detecta mi miedo? ¿Son súper poderosos? Y me dijo, no. Pronto me dijo, no, lo que sucede es que sienten la forma en cómo vos tomás las riendas. Como las riendas son lo que controlan los frenos o el freno, si vos no lo tenés frenado constantemente, si ellos no sienten el control que vos tenés sobre las riendas, o sea, si no le haces presión sobre los frenos, ellos van a hacer lo que ellos quieran. Pero si vos tenés bien tenso esas riendas, vas a ver cómo ellos van a respetarte. Eso me puso a pensar, después de ver la analogía que Santiago hizo, eso me puso a pensar. Todas las veces que yo no he podido refrenar mi lengua, he sido como ese jinete miedoso montando un caballo, dejando que mi lengua me domine. Por eso a la lengua hay que tenerla con las riendas bien firmes y bien tensas. Hay de aquellos que dicen, no, yo no tengo pelos en la lengua, yo digo las cosas sin filtro. Pobres ignorantes. La Biblia destaca que esas personas simplemente son como un barco llevado por donde cualquier viento les guíe. Aquellos que quieran tener obras de fe, aunque parezca imposible, van a esforzarse por refrenar la lengua. Y bueno, el capítulo termina, ya no pude hablar mucho sobre el libro, el capítulo termina hablando sobre los celos. Y yo sé que en nuestros tiempos muchos creerán de que esto se trataba de celos como de parejas o algo así, pero en realidad no está hablando sobre ese tipo de celos. Está hablando sobre la connotación griega que se identifica con envidia. Ustedes y yo sabemos lo que es la envidia. Es desear algo que alguien más tiene. Entonces, ¿cuál es la raíz de la envidia? La envidia es producida por el orgullo. Es cuando yo quiero algo que alguien más tiene. Ahora, este es el peligro de vivir deseando lo que otros tienen. Es bastante fácil en realidad. Es que para nosotros Jesús no es suficiente. Cuando yo vivo deseando cualquier cosa, no importa, sea carrera, trabajo,
carros, ropa, altura, apariencia física, qué sé yo qué. Cuando nosotros deseamos algo que alguien más tiene, estamos diciendo básicamente que Jesús no es suficiente. Y esa es la raíz de nuestras inseguridades. Darnos cuenta y ver que mi seguridad no está en lo que Jesús hizo por mí. Mi seguridad está en otra persona, en otra cosa. Por ello, si en algún momento sufren de envidia o de celos, es momento también de correr a Jesús. Creo que el capítulo 2 y el capítulo 3 nos han enseñado algunas cosas básicas de cómo se ve una fe que tiene obras. Una fe que sabe refrenar la lengua, una fe que pone su identidad o su seguridad en Cristo y no en los bienes materiales o cosas sobre esta tierra que alguien más tiene. Iglesia, qué bueno que nos acompañaron hoy. Espero de que puedan seguir participando todas las veces que sigamos teniendo este programa. Nos vemos mañana a las 6:30 para el culto en vivo. Recuerden que ya se han llenado los cupos del jueves, ¿viejo? No. Los cupos del jueves siguen disponibles, entonces, porfa, si ustedes ya han salido de vuestras casas, no hay razón para no asistir a la iglesia. No hay excusa espiritual para no hacerlo. Nos vemos. Que pasen buenas noches.